Bueno, pues comenzamos nuestra clase después de la sesión de preguntas del anterior Preguntas con, fácticas. con otra gran corriente filosófica. La vez pasada habíamos visto a la patrística, a los padres de la iglesia y a San Agustín. Y ahora comenzamos a ver la escolástica, que Ujú. tendrá como mayor exponente a Santo Tomás. Pero pues vamos a entender primero un poquito qué es esto de la escolástica. La palabra escolástica pues viene de escuela y es la filosofía que se empieza a desarrollar pues en las escuelas como tal, en las escuelas medievales, cuando empieza a haber escuelas en sentido estricto. Durante la Edad Media, la educación pues se realizaba en los conventos principalmente o de manera privada. Pero ya por el año 1100 y 1200 se empiezan a crear universidades en donde las personas, no solamente los clérigos, sino pues el público en general puede comenzar a asistir, ¿no? Entonces vamos a colocarnos mentalmente en el siglo XIII, o sea, en el año 1200 aproximadamente, en donde pues comienzan a crearse las primeras universidades. Aquí en la imagen les puse una imagen de la Universidad perdón, la Universidad de París. Este es un De la grabado Sorbona. antiguo, ajá, que Sorbona. conocemos actualmente como la Sorbona. Ujú. ¿Mm? Aquí un grabado antiguo a la izquierda y un grabado, bueno, Mod- una foto moderna a la derecha, ¿verdad? Ujú. Eh, También durante esta época se vuelven muy famosas las órdenes mendicantes. Recordemos un poquito que la más famosa, creo yo, es la de San Francisco de Asís, que pues, son grupos religiosos eh, que hacen voto de pobreza y, pues están ahí pues, recorriendo y predicando. Pero aparte de la de San Francisco, también existe la orden de los dominicos o la orden de los predicadores, que es una orden muy importante, que a diferencia de San Francisco de Asís, o sea, San Francisco de Asís pensaba que el conocimiento no era lo más importante, sino el amor al prójimo, ¿no? Y pero los dominicos creen que para predicar correctamente uno tiene que saber mucho y tiene que ser muy culto y tiene que ser muy leído. Ujú. Entonces, por eso a los dominicos se les considera como la orden más, pues que se dedica más a las cuestiones de filosofía y ciencia y cosas por el estilo, ¿no? Más que los Ta- jesuitas. pues yo creo que ahí están ambos, ¿no? O sea pues que ahí se van ambos. Ujú. Ambos consideran el conocimiento como algo muy importante, ¿no? Yo ¿Mm? creo que la diferencia más importante es que los dominicos sí hacen voto de pobreza. O sea, ellos sí no pueden poseer, pues, cosas, o al menos no pueden poseer muchas cosas, ¿no? Ujú. Ujú. También una cosa importante es que durante la Edad Media se recuperan los escritos de Aristóteles, o sea, durante muchos años no se conocía prácticamente a Aristóteles más que sus escritos de lógica, em, porque cuando cayó el Imperio Romano, muchos de los escritos se perdieron y fueron rescatados por los árabes. O sea, los árabes fueron los que rescataron mucha de la cultura griega durante la Edad Media y entonces, pues no se conocía a Aristóteles pues prácticamente nada hasta el año 1200. O sea, por ejemplo, San Agustín es muy probable que no haya leído nunca nada de Aristóteles. O sea, que tal vez nada más conocía el nombre, pero de ahí en fuera, pues nada, ¿no? Y pues la educación en las universidades se organizaba en una cosa llamada trivium, que era pues, una especie de organización que incluía la enseñanza de la gramática, de la retórica y la dialéctica. La dialéctica es esta cuestión de saber argumentar
un poco parecida a la lógica, como lo que vimos de las falacias y cosas así, en una de las primeras clases. Y por otro lado se enseñaba el quadrivium, que consistía en enseñar música, matemáticas, geometría y astronomía. O sea, todo esto fue lo que aprendió Santo Tomás, durante su educación, en su juventud. Y en las universidades había tres tipos de clases, por decirlo así. Una clase se conocía como la lectio, que era una clase simplemente donde el profesor tomaba algún versículo de la Biblia, alguna cosa así, y la explicaba y la interpretaba, ¿no? Un poquito como lo que acabamos de hacer hace un momento, pero era una clase donde solamente el profesor hablaba, ¿no? También está otro tipo de clase que era la disputatio, que era donde ya los alumnos hacían preguntas al profesor y él pues las respondía, había discusión y cosas así. Y había otro tipo de cosas llamadas quodlibetales, que podrían compararse un poquitín con las conferencias magistrales de hoy en día, aunque en lo que consistían las quodlibetales era que un maestro se plantaba ante un público, ante un auditorio, y podían hacerle las preguntas que quisieran, así cualquier pregunta. Y eran muy pocos los maestros que se atrevían a dar, digámoslo así, este tipo de clases porque había que ser pues extremadamente culto y extremadamente inteligente para responder las preguntas así que salieran, ¿no? O sea, es algo así como si pues sí, te paras frente a un auditorio y una persona te puede preguntar, oye, en el Génesis dice tal cosa, ¿qué significa, no? Y ya tú tienes que decirle. O sea, pero no tiene chance de hacer lo que yo hice así de, déjame investigarle, ¿no? Sino que todo era así en vivo y pues si no respondías la pregunta, pues quedabas en ridículo. Por eso casi no había eh, profesores que se atrevieran a hacer esto, ¿no? Y bueno, pues más o menos así era la estructura de educación en, en los años, bueno, en el siglo XIII, que es donde Santo Tomás va a tener su educación, ¿verdad? Em, bueno, pues ahí tenemos a Santo Tomás en esta imagen. Puede vérselo con sus signos, digámoslo así, que por un lado es la catedral y el libro, que representan pues que forma parte de la iglesia, y pues el conocimiento, ¿verdad? Santo Tomás nació en el 1224, fue hijo de una familia importante, de condes, conocidos como los condes de Aquino. em, y pues nació en una ciudad italiana, cerca de Nápoles, conocida como Roca Seca. Se dice que Santo Tomás pues empezó sus estudios a los 5 años. Los profesores estaban como muy sorprendidos de la capacidad de, de aprendizaje que él tenía. Y a los 19 años él decide entrar en la orden de los dominicos. Para esto, si bien su familia estaba de acuerdo en que él fuera religioso, sus padres más bien esperaban que él se convirtiera en obispo o que tuviera algún tipo de cargo importante en la iglesia, ¿no? Pero Santo Tomás decidió, pues, más bien dedicarse a una orden mendicante, o sea, una orden que propiamente, pues, no tenía cargos religiosos, políticos en la iglesia. Y se cuenta que sus hermanos lo encerraron en una torre hasta que decidiera cambiar de opinión. O sea, cuando él les dio la noticia, sus hermanos lo encerraron. Se cuenta que incluso le trajeron una prostituta como para tentarlo y que cambiara de opinión. Pero Santo Tomás pues no se dejó doblegar y después de un año de estar encerrado, pues sus hermanos dijeron, bueno, está bien, ya ni modo, ¿no? Pues haz a lo que tú te sientas llamado a hacer. Y
pues después de haber salido, se va a la Universidad de París a estudiar. Ahí estudia durante varios años. Em, También va a la Universidad de Colonia y ahí también estudia durante varios años hasta que consigue pues su doctorado a los 31 años. Y una anécdota curiosa es que dicen que era un sujeto muy grande, o sea, físicamente muy, muy grande, muy robusto, pero muy callado. Y que sus compañeros le decían como apodo el buey. Así. Mm, Este, y que uno de sus profesores, cuando escuchó esto, dijo, bueno, pues ustedes lo llamarán el buey, pero no saben el, que sus escritos van a ser un bramido para toda la filosofía posterior, ¿no? O sea, porque este profesor como que veía la brillantez de Tomás, ¿no? Cuando comenzó su carrera como profesor, tuvo una polémica muy fuerte sobre las órdenes mendicantes, porque había muchos que no las querían. O sea, había muchos dentro de la iglesia misma que no quería a los mendicantes porque decían que la iglesia estaba obligada, o sea, que los sacerdotes y en general la iglesia estaba obligada a dar, no a recibir. Porque ellos decían, no, pues es que nuestra obligación como iglesia es dar a los pobres, no ser los pobres que reciben la limosna, ¿no? ujú, Entonces la obligación de los sacerdotes es amasar riquezas, para poder dar esas riquezas a los pobres, ¿no? Y Santo Tomás decía, o sea, el razonamiento es correcto, pero pues la mayor de las riquezas es el conocimiento, ¿no? Entonces, pues si uno se dedica a conseguir conocimiento y a repartirlo, pues entonces está dando más que aquellos que dan riquezas, ¿no? O sea, yo aquí ujú. les resumo en, en dos palabritas esto, pero es una polémica así como larguísima de muchísimos argumentos, ¿no? También Santo Tomás fue de los que comenzó a enseñar a Aristóteles y a Averroes. Averroes es un filósofo árabe que no hemos visto y que a lo mejor vamos a verla en la siguiente clase porque la filosofía árabe tuvo mucha influencia en la filosofía cristiana durante esta época y es algo de lo que se habla, pues bueno, casi no se habla sobre eso, ¿no? Se habla muy poco. Pero bueno, pues Tomás de Aquino conoció la obra de los filósofos árabes, e incluso aunque no eran de la misma fe que él reconocía muchos de sus aciertos filosóficos, ¿ya? O sea, él no era intolerante hacia otras doctrinas religiosas, como sí lo eran muchos de sus contemporáneos. Y bueno, pues él se dedicó a escribir un montón y en general, más que escribir, a dictar un montón, porque se cuenta que su letra era tan fea que, que los escribas no podían, les costaba mucho trabajo copiarla, ¿no? Acuérdense que antes los libros se copiaban pues a mano, entonces los escribas que tenía a su disposición se quejaban de que la letra de Tomás de Aquino era tan fea que no lo entendían, entonces preferían que les dictara las cosas para poderlas escribir ellos mismos, ¿no? Y hay anécdotas como de que incluso dictaba varios libros al mismo tiempo y cosas así. O sea, que le dictaba una cosa a un cuate y mientras esto escribía, le dictaba otra cosa a otro cuate y así, ¿no? O sea, tenía una capacidad mental de organización tremenda. Y ya muy cerca de su muerte, eh, en el 1273, o sea, un año antes de su muerte, se cuenta que él tuvo una revelación, pues una revelación mística,
eh, en donde cuando estaba dictando un libro a uno de sus escribas, de pronto se detuvo y le dijo, no puedo hacer nada más. O sea, ya no puedo seguir dictando, porque todo lo que he escrito me parece paja en comparación con lo que he visto. Y en realidad no se supo qué fue lo que vio en ese momento, pero pues así simplemente ya dejó de dictar y dejó la obra incompleta. Este, ya no, digámoslo así, ya no la continuó. Y un año después, pues a los 50 años, muere de un golpe que recibió de un ramazo en la cabeza, y de una enfermedad que no es muy clara qué fue lo que le dio. A lo mejor una infección, en realidad pues no se sabe, pero pues bueno, muere relativamente joven, ¿no? O sea, 50 años, a a lo mejor en la Edad Media no era tan joven, pero en comparación con otros pensadores como Platón, no sé, Plotino, San Agustín, que mueren como a los 80 años y que todavía siguen produciendo mucha obra, en su vejez, Santo Tomás, pues no fue el caso. Y aún así escribió muchísimo. Nadie sabe lo que vio en su revelación, él nunca lo dice. No, él nunca dice qué fue lo que vio en esa revelación. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y es que Santo Tomás no era muy literario, no era muy artístico tampoco. O sea, tenemos el caso de místicos que intentan describir sus revelaciones, ya sea con poesía, o con pinturas o cosas así. Y Santo Tomás pues no era muy dado a esas cosas. De hecho, sus dos obras más importantes, conocidas como Suma Teológica y Suma contra Gentiles, son obras filosóficas muy áridas, pero áridas así filosóficamente muy densas, muy pesadas. No son sabrosas de leer, como sí, por ejemplo, San Agustín. San Agustín escribía muy bonito, o como Platón, que escribía muy bonito, pero Santo Tomás, no. Él era, em, pues era un pensador muy seco, por decirlo de algún modo, ¿no? Así que pues, no les recomiendo leer a Santo Tomás, la verdad. O sea, es muy interesante como filósofo profesional, pero pero sus textos no son accesibles. Son textos sumamente técnicos, sumamente eruditos y pues sí, muy difíciles, la verdad. Pero bueno, pero sí es una personalidad muy interesante. Y ahora sí, pues propiamente vamos a entrar con con su filosofía, eh, con una pregunta que hacía Coque la clase pasada sobre la distinción entre teología y filosofía, que le habíamos comentado que en realidad en San Agustín todavía no había mucha esta diferencia, ¿no? En Santo Tomás sí ya va a haber una diferencia muy clara entre teología por un lado y filosofía por otro lado. Comenzamos como casi todos los filósofos con que existe un mundo natural, ¿no? Que observamos con nuestros sentidos y que pensamos con nuestra razón humana. Esta razón humana nos puede llevar a conocerlo y nos puede dar ideas sobre qué hay más allá, pero siempre va a haber un momento en que haya una especie de frontera, ¿no? O sea, un punto en el que la razón humana ya no pueda seguir, y ahí es cuando entra la revelación. Todo Más. lo que hace la razón humana es a lo que le corresponde a la filosofía, y en el punto, digámoslo así, en el límite, ¿no? Que ya no puede cruzar la razón, y que cuando entra en juego la revelación, pues es la teología a la que le corresponde estudiarlo, ¿no? Entonces, Santo Tomás sí hace una diferencia muy grande entre teología y filosofía, aunque él sí piensa que la razón humana puede ayudar a, a darnos luz sobre cuestiones teológicas, ¿no? O sea, él también cree que la fe
tiene que comprenderse como San Agustín. Él también piensa que hay que reflexionar nuestras cuestiones de fe, que no es una cosa así como, ah, pues hay que creer así nada más a ciegas, sino que la razón nos puede ayudar mucho pues, a entender la revelación. ¿Ya? Bueno, hasta aquí vamos bien, vamos, es claro este planteamiento, esta distinción. Sí. Sí, ¿Mm? Ujú. sí. Y vamos. Ahora bien, em, Santo Tomás va a empezar su filosofía así ya propiamente, eh, hablando sobre los seres concretos. Él nos dice que los seres concretos constan de dos cosas. Por un lado, los seres existen, o sea, son objetos que existen realmente, y por otro lado tienen una esencia. O sea, un ser se compone de existencia y de esencia. La esencia es qué es el objeto propiamente dicho, ¿no? Es El ser, esto, ¿no? El ser. ajá, es lo que Platón ponía en su mundo este de las ideas separado, es lo que San Agustín ponía en la mente de Dios, o sea, cada uno pues, le daba su lugar, ¿no? Pero Santo Tomás es el primero que habla ya de esencia, Eh, de las personas, ujú. de los objetos, de todo, ¿no? Ajá, y están en los objetos, así es. Ajá, o sea, no son cosas ahí separadas en otro mundo Ujú, diferentes, sino que él dice, los objetos individuales tienen su esencia. O sea, yo tengo la esencia de ser humano, pero ujú, también la tiene Nora, pero también la tiene Tisha, o sea, como que cada quien tiene la esencia de ser humano, ¿no? ujú. Pero Ya. además, cada uno de nosotros existe, porque es un ser, pues, diferente e individual, por decirlo así, ¿no? Ujú. O sea, Ujú. la esencia es lo que compartimos en común y la existencia es lo que cada uno de nosotros tiene individualmente, por decirlo así, ¿no? Por eso aquí yo puse, no sé, la esencia, pues es como la idea de perro, así en general, y la existencia ya implica que cada uno de los perros particulares, pues, ocupa su Existe. lugar en el espacio y en el tiempo, y tiene sus características peculiares, etcétera. Son Ujú. diferentes, pero son perros. ¿Ok? Exactamente, Ujú, Ujú. exactamente. Ujú. ujú, Esta, esta es una distinción importante, ujú. para entender lo que va a venir después. Em, Ahora, ¿ustedes se acuerdan que en Platón, para conocer las ideas, tenías que irte al mundo ideal? O sea, te morías, veías al mundo ideal y luego reencarnabas y luego tenías que recordar esas ideas. O sea, era una cosa ahí medio bien Mafufa. rara y complicada, ¿no? Ajá. Ujú. Santo Tomás, pues, o sea, como que dice, no, no, o sea, todo eso no. Y propone un proceso un poco más simple, por decirlo así. Él dice, el proceso para conocer las esencias se da primero en que uno observa los seres. ¿Y cómo los observa? Pues con tus ojos, ¿no? O con tus sentidos en general, ¿no? Luego, después de que los observas, tú te creas una imagen mental en la fantasía. Y luego tu inteligencia abstrae las características comunes de todos esos objetos y llegas al concepto propiamente hablando. O sea, ¿cómo es que tú conoces la esencia de perro? Pues viendo muchos perros. Así de simple. O sea, ves un montón de perros, generas un montón de imágenes en tu mente de esos perros y luego tu mente abstrae todo lo que es común a ellos y deja de lado las diferencias. O sea, deja de lado el tamaño, deja de lado el color del pelo, deja de lado la forma de las orejas, hasta que se queda con la esencia, así en sentido abstracto, ¿no? Y eso la mente lo Ujú. hace. Y Ese eso, proceso lo hace la mente. exactamente, y todo eso lo hace la mente. Ujú. Ujú.
Y con Santo Tomás tenemos una de las primeras definiciones de verdad en la filosofía, que es la adecuación entre la cosa y el intelecto. O sea, cuando tú ya te hiciste tu idea de lo que es un perro y esa idea concuerda con los perros que estás viendo, pues entonces tu idea es verdadera. Ujú. Ujú. Entonces, la verdad es una adecuación entre, La cosa Oye, y el intelecto. ok, está interesante. Sí, 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 ujú, sí va quedando Ya, claro esto. ¿Ah? sí, ya ujú, Santo Tomás está ya más adelantado, ¿no, Gons? O sea, en todos estos razonamientos, ¿no? Sí, él ya es mucho bueno, intentar ya no postular cosas locochonas, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, ya no intentar postular otros mundos, ya no intentar postular, que si el alma universal, que si Dios, que si no sé qué, sino que él dice, vamos a partir de lo que vemos, vamos a partir de este mundo en el que estamos. Y ujú, con este mundo en el que estamos vamos a explicarlo, ¿no? Sin intentar recurrir a Dios, sin intentar recurrir a otro tipo de cosas. Por eso él sí hace bien clara la división entre filosofía y teología, ¿no? ujú, Y pues no es que niegue la teología, o sea, pues de hecho o sea, es un santo y es un doctor de la iglesia, pero él dice, hay que intentar utilizar la razón hasta donde los límites no lo permitan, ¿no? O sea, no hay que ujú. intentar meter elementos como a Dios desde el principio, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, él dice, yo puedo explicar las esencias o las ideas sin meter a Dios, pues entonces no lo metas. O sea, no hace Y falta él que lo está demasiado metas. en la realidad, ¿no? Ah, exactamente, ajá, exactamente. Y de hecho él dice, pues es que si tú intentas explicar, o bueno, déjame reformularlo. Si tú intentas negar la realidad, pues en realidad estás negando lo que Dios creó, o sea, la creación de Dios. Y si tú estás diciendo que la creación de Dios no se puede explicar, digámoslo así, desde sí misma, como que le estarías diciendo, ay Dios, no hiciste bien tu trabajo, ¿eh? Como que hiciste medio chafa el mundo y por eso no puedo explicarlo sin ti, ¿no? Y Santo Tomás diría, no, o sea, Dios hizo el mundo perfecto y como tal, eh, nuestra razón puede conocerlo o sea, sin recurrir pues, a otras cosas sobrenaturales, ¿no? O sea, como que Santo Tomás pide que confiemos en nuestra razón. Él ya no quiere recurrir a Dios para resolver cualquier problema, sino que en realidad, pues él dice, sí, es que la razón y la naturaleza nos dan muchas soluciones. Gracias a Santo Tomás se va a poder comenzar a desarrollar el espíritu científico, que todavía no se ve mucho en Santo Tomás, pero en filósofos posteriores ya va a haber este espíritu científico de intentar, sin negar a Dios, claro, pero ya intentar explicar los fenómenos naturales con causas naturales, ¿no? Ahora bien, o sea, tenemos ya nuestros elementos de la existencia de los objetos, su esencia y cómo los conocemos, ¿no? Pero surge una pregunta aquí. ¿De dónde reciben la existencia los objetos particulares? O sea, yo a mí mismo como objeto particular, yo no me di la existencia a mí mismo. O sea, yo no dije, ay, voy a existir. Ya existí, ¿no? Sino que la existencia me viene a mí de otro lado, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde me viene esa existencia? Y ahora sí, ¿cuál creen ustedes que va a ser la respuesta de Santo Tomás?
Y ahí ya viene el concepto de Dios, ¿no? Exactamente, exactamente. Y un ser supremo. Ajá. Ajá, exactamente. Ahora sí, o sea, los objetos no se pueden dar la existencia a sí mismos, pues ahora sí vamos a poder recurrir al concepto de Dios. pero Ujú. Mm. los objetos vivos, ¿verdad, Gus? No los objetos que se crean, que el hombre crea, sino los objetos vivos, ¿no? Bueno, Bueno, sí, que claro, la exactamente, sí. Mm, naturaleza, los animales, no, todo eso, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, podemos verlo como pues, el universo, por decirlo así, la existencia del universo. O sea, el Ok. universo no se dio su existencia a sí mismo, ¿no? Ujú, Tuvo que haber algo que le diera esa existencia al universo, ujú, porque el universo no se creó así, pues, a sí mismo. Bueno, según Santo Tomás, no fue así, ¿no? Acuérdense que para los griegos el universo siempre había existido. O sea, ujú. la pregunta de ¿y cómo comenzó a existir el universo? Para los griegos era pues, absurda y ni siquiera se la planteaban, ¿verdad? Ujú. Y ahora viene una de las cosas quizás más densas de Santo Tomás, pero también por las cuales es más famoso, que se conoce como las 5 vías tomistas, que básicamente son 5 argumentos para demostrar la existencia de Dios. Son sí, 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 5 argumentos que intenta dar Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios mediante la razón. mm. Y ahí va. Número 1, la vía del movimiento. La idea básica es los seres se mueven y uno dice, sí, claro, sí, se mueven, ¿no? Todo lo que es movido siempre es movido por otra cosa. O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá una botella de agua, entonces yo la aplico y se cae. Entonces se mueve la botella porque yo la moví, ¿no? Ujú. Entonces todo lo Ujú, que es movido se mueve porque algo más comenzó a moverlo. ujú. La Y ley de la es, causa y efecto de Newton. sí, sí, básicamente. Y esto no puede ser al infinito, ¿no? O sea, no puedes, seguir esta serie hasta el infinito y por tanto tiene que haber un motor que mueve sin ser movido. Es Esto, Dios. que es Dios, exactamente, que es Dios. Este es el mismo argumento de Aristóteles. Aristóteles daba el mismo argumento, así idéntico. Era idéntico el argumento de Aristóteles. El segundo argumento es que los seres son causados. O sea, todo ser tiene un origen, ¿no? Ujú. Ujú, Y todo ser tiene una causa en algo fuera del mismo, o sea, algo fuera de sí mismo lo produce, ¿no? Por ejemplo, yo no me produje a mí mismo, sino que me produjeron mis papás. Y a mis papás los produjeron sus papás. Y a sus papás los produjeron sus papás. Y así. ujú, Pero no podemos hacer esto infinitamente. O sea, no podemos seguir esta línea infinitamente. Y por tanto debe existir una causa incausada, o sea, una causa que no ha sido causada por nada. Y esa causa incausada es Dios. ujú. 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 El tercer argumento sí ya es un poquito más complicado. Eh, han escuchado seguramente la palabra de algo contingente, ¿no? Ujú. Pero ¿entienden a lo que se refiere? O sea, si yo digo que los seres son contingentes, ¿entienden esta idea? ¿O a qué Contingente. No, podría referirse? A a ver. ver, explícanos de favor, Gons. Claro que sí. Ajá. Cuando uno dice que un ser es contingente, Ujú. significa que su existencia podría ser o podría no ser. Ah, Por ok. ejemplo, ¿sería posible que yo tuviera el cabello largo? Sí, Sí. Uno dice, claro, sí. Entonces es contingente que yo tenga el cabello corto en este momento.
Pues porque podría ser que lo tuviera, claro, ¿no? Ujú. O podría ser que yo no hubiera nacido, Sí, pues sí, ajá. ya también. Ujú, ¿Ah? Entonces es contingente que yo exista. Ujú. O sea, yo soy un ser contingente, Depende de algo, ¿no? ajá, Bueno, porque pude haber nacido, pero pude no haber nacido. Ajá. ujú, Y de hecho, todos los seres en el mundo son así. ujú. Igual ujú, es posible que las manzanas no hubieran existido. Pues, Sí. pues Sí. sí, claro, ¿no? ujú, Entonces, las manzanas son contingentes. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Ok. ujú, ujú, Y lo contingente no tiene su fundamento en sí mismo. Es decir, pues yo no tengo mi fundamento en mí mismo, o sea, yo no me di mi existencia, por decirlo así, ni las manzanas, ni mi cabello, etcétera. Ujú. Y dice San Tomás, entonces debe existir un ser necesario que sí le haya dado el fundamento a todo el universo, Ujú. ¿no? Puede ser como también razón de existir o causa, algo, están mezclados como ¿no? Las ideas, bueno, no sé Sí, cómo decir. algo así, algo así. Me gusta esto de razón de existir, ¿no? Sí. Es una idea un poco más amplia que causa. O sea, Ujú, como que en el primer argumento habló sobre movimiento, que es algo muy específico. En el segundo ujú. argumento habla de causa, que cau- es algo ya más general. Y en el tercer argumento podríamos decir que es como razón de ser, que es algo ya Razón de todavía existir. más general. Ajá, Y ok. sí, y en todos ellos, en todos estos argumentos, nos damos cuenta que hasta el final tiene que haber algo Ujú, que inicie el movimiento, que inicie la causa o que inicie la razón de ser de las cosas, ujú. ¿no? ujú, Ok, sí. Ajá. Y ujú. ahora va la cuarta, el cuarto argumento. Ujú. La segunda y tercera, de alguna manera, como que están muy relacionadas, ¿verdad? O Ujú. sea, Sí, la contingencia habla de que, bueno, no sé cómo explicar, pero sí, o sea, la contingencia tiene que tener una causa, ¿no? La razón, Tisha, más que todo. ajá, Una una razón para razón. existir. Ujú. Ah, razón, no causa. Sí, No. es que la causa es un tipo de razón de ser. Déjeme poner un ejemplo. Em, por ejemplo, no sé, uno, uno se preocupa porque em, tus hijos sean felices, ¿no? Ujú. Entonces, esta preocupación porque tus hijos sean felices es la razón de que tú busques darles una buena educación, por ejemplo, Ujú. pero no es Ujú, la causa como tal. O sea, porque ujú, tu preocupación no causa nada. A lo mejor, bueno, puede causar que te suden las manos, puede causar que te dé hambre, ¿no? O sea, la causa es algo muy concreto, de carácter más bien físico. La causa, por ejemplo, de que tus hijos tengan buena educación es de que les pagaste la escuela, es de que van todos los días a la escuela, es que hacen sus tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la ujú, razón por la cual les das la buena educación es porque pues los amas o porque te preocupas por ellos. Ujú. Entonces, la razón de ser de algo es algo como mucho más fundamental, por decirlo así, y la causa es lo inmediato. No sé si me di a entender. Ujú. Lo inmediato y tiene que ser físico, dices. Tiende más a lo físico. Ok. Ujú. Tiende más a lo físico, sí. ujú, Em, Podría ser o, también el por qué Ross, el por qué Gons, el por qué el por qué de la existencia, la razón, el por qué, ¿o ajá, no? sí, 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 sí. Ah, ya, Ujú. se me ocurrió otro ejemplo. Em,
supongan que lloran. Entonces, así lloran y te salen lagrimitas por los ojos, ¿no? Entonces uno pregunta, ¿cuál es la causa de que llores? Que los lagrimales se te, no sé qué, Claro. Claro, hay alguna exactamente. Hagan que conexión escurre el cerebral agüita. con el ojo, con los Que- lagrimales y todo eso. Exactamente. O sea, la causa de que lloras es que tienes lagrimales, tienes un sistema nervioso que los activa, tienes Ujú, glándula, ta, ¿no? Ujú. ujú. ¿Cuál es la razón de ser de tu llanto? Sí, puede ser tu tristeza, tu... Tristeza, alegría. Puede ser tu triste, puede ser que sufriste alguna cosa, puede ser que viste a alguien que querías mucho en una situación difícil, puede ser Te que da mucha ternura que te da algo. mucha ternura algo, etcétera. Ujú, Mm, O sea, por ejemplo, la causa podríamos decir que es el por qué ujú. y la razón es el para qué. ¿Se puede decir eso A o ver, no? em, La causa el por qué, o sea, por ajá, qué, ¿no? Los sí, lagrimales, no sé qué ajá. cosa. Y la razón y todo eso es el para qué llora uno, o sea, qué, qué pasa, ¿no? No podría hacer eso. Es que a veces también puedes preguntarte por qué lloras y puedes dar como Ujú. respuesta la causa, pero también puedes dar como respuesta la razón de ser. Es que depende del contexto, ¿no? O sea, por Ajá. ejemplo, si llega alguien, y te pregunta, ¿por qué lloras? O sea, viene un amigo y te ve llorando y te pregunta, ¿por qué Ujú, lloras? ujú. Tú no le vas a decir, ah, lo que pasa es que tengo lagrimales y mis lagrimales, ¿no? O sea, Ajá. no le vas a decir la causa inmediata de por qué estás llorando, ¿no? Le vas a decir la razón de ser de tu llanto. O sea, le vas a decir, ah, es que estoy llorando porque me rompieron el corazón. O no sé, algo así. ujú. Ah, Entonces, ok. Ah, depende del contexto, este, el que hablemos sobre causa o razón de ser, ¿no? Entonces, ujú. igual no podríamos identificarlo con la pregunta. O sea, bueno, sí creo que No, puede porque llevar a confusión, ¿no? no siempre el para qué se presta en esta situación, ¿no, no, Gons? Ajá, sí, claro. Ujú. Aunque cuando tú preguntas ¿para qué? Siempre se refiere a razón de ser. Por ejemplo, este, Sí, o sea, sí, es una idea para, más profunda, ¿no? Más que el sí, por qué. ajá, sí, Mm, porque si preguntan, por ejemplo, ¿para qué estudias? ujú, Pues ahí sí es como, ah, pues yo estudio para ser exitoso en la vida, o porque me gusta, o X, ¿no? Ahí ujú, estás hablando, ahí siempre hablas de la razón de ser. ujú, Ahí sí, ajá. ujú. Mm, sí, sí, sí. Sí, Pero bueno, pero Ah, sí queda clara esta diferencia, ¿no? sí. Entre la causa y sí. Ok. la razón de ser. Ujú, Ajá. El punto aquí es que Dios es tanto la primera causa como tanto la primera razón de ser o fundamento. Santo ujú, Tomás lo maneja como fundamento, ¿no? ujú, Bueno, pues ahora sí va el cuarto argumento de la existencia de Dios. El argumento sobre la perfección. La primera ujú, idea es, los seres son imperfectos. Y uno dice, pues sí, ¿no? O ujú, sea, no hay seres perfectos en este mundo. Luego, todo tiene su fundamento, o sea, su razón de ser, ujú, en algo igual de perfecto ujú, o más perfecto. Ujú, O sea, no puede ser algo más imperfecto. O sea, por ejemplo, un ser humano que tiene un grado de perfección, vamos a decirlo así. Supongamos que decimos que los seres humanos tienen un grado de perfección 3, así, por ponerle un número, ¿no? O sea, esto no lo ujú, dice Santo Tomás, es una forma de explicarlo. Digamos que los seres humanos tienen un grado de perfección 3, ¿no? Y las piedras tienen un grado de perfección 1, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿un ser humano puede provenir de una piedra?
No. Pues no. No. ¿Por qué? Pues porque la piedra es menos perfecta que el ser humano. ¿Mm? ¿Un ser Mm, humano puede provenir de un perro? No, porque el ¿No? ser humano es dos y Porque el el ser perro es dos, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿No? Un ángel que tiene grado de perfección 4 puede provenir de un ser humano? no. humano. No, No. no, no, no. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, nada puede provenir de un grado inferior de perfección, ¿no? Entonces, si Ujú. tenemos el grado uno, 2, 3, 4, dice pues por necesidad tenemos que tener un grado todavía superior, que Ujú. es el fundamento de todos los grados inferiores, y ese grado último de perfección, pues es Dios, ¿no? Ujú. Sí, quedó más o menos claro este Sí. argumento. Sí, Sí. todo obedece Sí. a una cosa lineal, ¿no? Exactamente. Ujú. Oye, Gonz, a ver, se me ocurre a mí, en Ujú. una serie lineal, Ajá. Dios es, Dios está en los dos extremos, es la causa, pero también es el último eslabón. Es el primer eslabón y es el último eslabón, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Depende pues de cómo lo veas, ¿no? Ujú. Él sí tendría que ser, tendría la posibilidad de una serie infinita, digamos, y de ser el infinito por el alfa y omega, ¿no? Ándale, sí, como le dicen. Ajá. Ujú. Ujú. Aunque en los grados de perfección, no puedes decir que Dios es grado de perfección más abajo de las rocas, por ejemplo. O sea, según Ujú, este argumento, ¿no? O sea, ujú, ciñéndonos solamente a este argumento, la perfección, En la perfección, ajá, no. no podemos decir que Dios está abajo de las rocas. Ujú, O sea, no podemos decir, es que Dios tiene grado 0 o grado punto 5 de perfección, Ujú. ¿no? O sea, Ujú. como que pues, ahí no, no se puede. Ujú. Salvo que pienses, o sea, bueno, como ya lo veremos después, en el panteísmo, y que es la doctrina filosófica que dice que Dios es todas las cosas, o sea, que Dios se identifica con el mundo. Entonces, ahí sí, Dios es el ser humano, Dios es la piedra, Dios pues es todo. Entonces, ahí sí Dios se identifica con todos los grados de perfección y de imperfección. De imperfección. Ujú. Pero aquí Santo Tomás, pues pues no, él dice no, no, eso no. Porque pues para él Dios y el mundo son cosas diferentes. O sea, ahí sí son cosas diferentes que no, pues que no los puedes identificar. ¿Verdad? A ver, Gonzi, si yo te quiero rebatir, ¿te puedo Ajá, rebatir? claro que sí, sí, sí. ¿Qué Ajá, por qué me dices que la piedra es inferior al ser humano? La piedra fue creada para piedra, esa era su ajá, función. Y ajá. ella dentro de su esencia de piedra es perfecta también. Ujú. Ah, ¿Sí o no? mira, sí, sí, es un muy buen argumento. Yo te voy a responder como te Ujú. respondería Santo Tomás. Y Ajá, él diría que la perfección de un objeto se mide de dos maneras. Una, como tú has medido, que es según la esencia del objeto, la función que cumple, pues la piedra pues es perfecta en sí misma, ¿no? Ujú. Porque la esencia de piedra es estar pues ahí, colocada ujú, no sé, en una montaña, ¿no? Y está cumpliendo su función y es perfecta en ese sentido, ¿no? Pero la esencia también se puede medir con respecto a la cercanía que tiene un objeto con Dios. Y la ujú, piedra, como no tiene capacidad racional, ujú, está más alejada que el ser humano. El ser humano, con su capacidad de pensar, tiene un plus que le permite acercarse más a Dios ujú, de lo que tiene la piedra, ¿no? ujú, Ujú. Entonces, en ese sentido, el ser humano es más perfecto que la piedra. ujú. Ok. Ujú. Ganó Santo Tomás que yo. No, 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 está muy bien. O sea, de hecho, así funciona la filosofía. Y y de hecho hay filósofos contemporáneos que justamente han puesto muy en duda
esta gradación de los seres. Y entonces, esto que para Santo Tomás era muy obvio de, pues claro, es que yo soy superior a un perro, pues muchos dirían, ¿y eso por qué, no? O sea, tú tienes razón, sí, ¿y qué? Pero el perro tiene otras capacidades, no sé, el perro tiene mejor olfato que tú, Ujú, entonces el perro es superior a ti con respecto a otras cosas. Y en En ese el sentido, oído también, digamos. y tiene mejor oído, entonces en ese sentido la Ujú. comparación de perfección es una comparación que no tiene sentido. Es lo que dirían algunos filósofos contemporáneos. Y que pensar que somos superiores a los perros o a los gatos o cosas así, pues es un absurdo, ¿no? Ujú. ujú. Entonces, se podría decir que somos diferentes, pero no mejores. Exactamente. Ok. Ujú. Ajá. En la Edad Media, en el Renacimiento y gran parte de la época moderna, se tiene esta idea de que el mundo está ordenado como si fuera una escala. O Ajá. sea que hasta abajo están los seres no vivos, o sea, piedras y cosas así, piedras, ríos. Luego están las bacterias, luego están los animales, luego y hasta arriba están los seres humanos, ¿no? Esa es como Ujú. la visión clásica, pero esa visión clásica se ha puesto muy en duda y se ha optado por visiones horizontales. O sea, la visión clásica es una versión vertical, ¿no? Donde hasta arriba están los seres humanos y según vas bajando hay diferentes niveles. Y la visión horizontal es la que dice, no, es que no hay o sea, el mundo no es una pirámide, ¿no? Sino que de hecho todos estamos al mismo nivel y estamos interconectados, pero al mismo nivel, ¿no? Pero te voy a decir algo, por ejemplo, en el Génesis es Ujú, eso, o sea, Dios va creando el mundo, pero empieza con lo, como quien dice, con lo sencillito y ajá, termina ya con lo más complicado, que es el hombre, ¿no? ajá. Sí, sí, sí. Es que sí, justamente de ahí viene esta visión. De ahí Justamente viene, del Génesis viene del esta visión. Génesis. Exactamente. Ajá. E Ujú. incluso en el Génesis, pues le dice al hombre, ¿no? Tú eres el que le vas a poner nombre a todas las cosas y vas Ujú. a, vas a ser, vas a, ¿cómo dice como ser amo y señor de toda la naturaleza, ¿no? O Ujú. sea, Ujú. desde el Génesis viene esta idea de que el hombre está hasta arriba y de Ujú. que todo la naturaleza, pues es ¿cómo se diría? Como Un que está a su encargo. disposición. Como Ajá. que la El, naturaleza está el, Tienes sometida que al cuidar hombre, ¿no? esto, término, ¿no? Le el dice a término Noé. de, según yo, Ujú, en la Biblia, bueno, la traducción que yo sé es que Dios le dice al hombre, esa es la creación, ujú. Ajá, ándale. enseñoréate de ella, Ándale, ajá, exactamente. vuélvete en el Señor de ella, tú eres Exactamente. el de arriba. Sí. Ujú. Ujú. Así es, justamente de ahí viene esta visión. Es una visión que, como les digo, pues se ha cuestionado mucho en la ¿Eso también está en actualidad. la Biblia? ¿Eso está con Moisés? ¿O dónde está ¿Se ¿Las de supone qué? que Dios le dice a Moisés eso? Ah, no, en el De que no, Génesis. no, 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 no. ¿En el Adán y Génesis? Eva, Ah, en Adán y Titiu, Eva. Adán y Eva. ¿Mm? Ah, ok. Ujú. 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 Así es, justamente. Ujú, Ujú. ok. ¿Sí? Pero, pues bueno, Santo Tomás, todavía no se pone en cuestión esas cosas. Pero está bien, o sea, de hecho es bueno cuestionarlas, pues porque así se hace la filosofía, ¿no? Ujú, Ujú. Cuestionando lo que otros han dicho y diciendo, a ver, o sea, primero entendiéndolos, o sea, entender bien qué es lo que quiso decirnos aquí, por ejemplo, Santo Tomás, y después de haberlo comprendido, decirle, oye, pero a ver, y si no fuera cierto esto, o cuestionarlo y dar argumentos, ¿no? Ujú. Este, yo siempre me pongo como maestro de parte del filósofo. Es lo que voy a hacer. Ustedes pueden hacerle las objeciones que quieran, de que de hecho es algo muy bueno, y yo me voy a poner de parte del filósofo para intentar defenderlo, ¿no? Ah, ok, eso está padre. Ajá. Muy mal, Gus, que no nos vayas a dar la razón, ¿eh? Bueno, y último, bueno, quinto argumento
de la existencia de Ujú. Dios es que los seres están ordenados, o sea, el mundo está ordenado, el mundo no es un caos, el mundo tiene aparentemente reglas y los seres aparentemente siguen estas reglas. ¿Mm? Sí, las. Em, Ujú. y bueno, luego dice Tomás, lo ordenado recibe su forma o su orden desde fuera. O sea, hay algo que tiene que haber puesto ese orden a las cosas ordenadas. O sea, por ejemplo, si ustedes entran a un cuarto, bueno, no, déjenme poner otro ejemplo. Imagínense que van caminando por el bosque y mientras caminan por el bosque se encuentran con un jardín así cuadrado, donde tiene, digámoslo así, jardineras, y en cada una de esas jardineras hay un tipo de flor diferente, ¿no? O sea, así como muy ordenadito. Entonces, ¿qué es lo que pensarían? Que hay un jardinero muy bueno. Claro, exactamente, que hay un jardinero que ha puesto pues en cada parte, digámoslo así, los distintos tipos de flores, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora Sí, pensemos lo mismo con el universo. O sea, uno ve el universo, o sea, ve el mundo y te das cuenta de que parece ser que sigue ciertas leyes, sigue cierto orden, ujú. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno naturalmente, bueno, según Santo Tomás, qué es lo que uno naturalmente deduce de eso? Pues que alguien ha puesto orden Ese orden. en ese Ujú, mundo, ¿no? ujú, Que ese ujú, orden no es algo casual, no es algo fortuito, no es algo que así que simplemente apareció, ¿no? ujú, O sea, Y que como sea inherente al hombre, sino que es externo. es algo externo, exactamente. No es ujú, algo que yo le estoy poniendo, Ujú. sino que yo vine al mundo y el mundo ya estaba ordenado, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ese orden tuvo que haber venido de un ser ordenador, o sea, ese ujú, Dios, llama a ese ser Dios. ujú. Ujú. Es algo así como, pues sí, imagínate que en la naturaleza te encuentras un reloj que está tan bien construido que no puede ser producto de un mero azar o de un montón de piezas así aventadas al azar, sino que tuvo que haber alguien que lo construyó. Y así funciona el universo. El universo funciona como un reloj, solamente que pues a escala, pues, a escala universal, a una escala totalmente enorme, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y bueno, pues ahí están las cinco, Complicado, ¿eh? ajá, ahí están los Ajá. 5 argumentos que da Santo Tomás. Bueno, él les llama vías. Él no le quiere llamar argumentos para la demostración de la existencia de Dios, sino vías, porque son como, pues sí, son como caminos que acercan o que llevan nuestra razón hacia la idea de Dios. Ujú, Que, ojo, estos caminos no nos llevan a la idea de Cristo, no nos llevan a la idea de la resurrección, no nos llevan a la idea de la Trinidad, porque eso ya es plano de la revelación, La teología, ¿no? de la mm, teología. ya, esa Sí, es teología. Ujú, si quieren, déjenme regresar tantito. Por decirlo ujú, así, nosotros estamos en este plano, en el de la razón humana, ujú, y ujú, con las 5 vías son como este recorrido de esta flechita, ujú, como que Ujú. vamos ujú, subiendo, 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 ujú, y nos dejan, digámoslo así, a la puerta o en la frontera, a la puerta de la revelación, Ujú. pero ya ujú, no nos llevan más allá, ¿no? La ujú, filosofía nos ayuda a llegar al límite, pero no a cruzarlo, ujú, ¿sí? ujú, Sí. ujú. Ujú. Órale, está bien. Ajá. Entonces, ahora sí, bueno, regresamos acá. Entonces, pues ya tenemos ahí a Dios, demostrado, entre comillas. ¿Mm?
Y ahora vamos a ver algunas de sus características. En primer lugar, bueno, aquí les puse un grabado que encontré en un libro sobre simbología cristiana. Esta, aquí dice en griego, esta O es ho, que significa él, y on, que significa ser. Entonces es el ser. Acuérdense de esto de que Dios es el que es, ¿no? Sí. Y para empezar, en Dios se identifican esencia y existencia. O sea, en nosotros, los seres humanos, y en los perros, y en las manzanas, y en las piedras, por un lado está la esencia y por otro lado está la existencia, ¿no? Ujú, ujú. Y en Dios ambas cosas son la misma. O sea, se identifican, según Santo Tomás, ambas cosas. Uno puede decir, en ese sentido, es esencial a Dios existir, porque Dios no pudo no haber existido. Bueno, es que suena un poco complicado, pero piénsenlo un poco. O sea, la idea de que esencia y existencia en Dios son lo mismo es que Dios no pudo no haber existido. O Exacto. sea, yo pude no haber existido, pues sí, o sea, Sí, yo pude no haber nacido, Pero Dios Ujú. no. pero Dios Pero no. Dios no. Ujú. Ajá. Por eso, por eso en Dios, ambas cosas son lo mismo, o están, digamos Infinito, así, por eso ligadas. se le clasifica de eso infinito, omnipotente, todo Ujú. eso, ¿no? De ahí. Ajá, sí. Ujú. era Y omnisciente, omnipotente y ¿qué? Es eh, omnisciente, omnipotente y infinito, ¿no? infinito, omnipotente, omnisciente, ay, se me fue. Omnipresente, no, omnipresente no, Omnipresente, ¿no ¿verdad? será? También Sí, o no. Pues sí, también, sí, tú lo dijiste, Tisha, a lo mejor sí. pues todos los ovnis que se les puedan ocurrir, la verdad. Omnis- Los, los ovnis. no los ovnis, los Sí. ovnis. Ajá. Sí. Pues sí, sí, sí. Y bueno, Santo Tomás cree que hay 5 características básicas de Dios, que él llama los trascendentales. Dios es uno, o sea, es unidad perfecta. En Dios no hay partes, no puedes dividir a Dios en cachitos. Dios es bello, o sea, es absolutamente bello. Ujú. Dios es absolutamente bueno. Dios es absolutamente verdadero. Y Dios es absolutamente algo. Esto de algo es algo que suena raro, pero es la idea de que Dios absolutamente es real o absolutamente existe. O sea, Ujú. es algo. No puede ser nada, por decirlo Ujú. de algún modo. Ujú, ujú. Ujú. Pero más que ser algo es todo, ¿no? Bueno, para Santo Tomás no, porque decir que es todo sería decir que es también el mundo. Y pues no, o sea, el Santo Tomás diría, no, es que Dios y el mundo son cosas diferentes. Ok. Ajá. Ujú. Pero sí Ujú. puede ser Sí, porque aquí absoluto. está como la idea de que Dios hizo al mundo, Ajá, ¿no? exactamente. Sí. Ya. Ujú. No podría ser absoluto Ándale, eso sí, eso sí. Ajá, Dios es en lugar de absoluto. algo. ¿Eh? Dios Es es absoluto, es absoluto. todo. ¿Eh? Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí, Sí. bueno, el término que usa San Agustín es el de algo. Bueno, es en latín exes, que significa, bueno, que se traduce literalmente como algo, ¿no? Pero Ujú, sí es la idea de que Dios es absoluto, o sea que no puede no ser, ujú, ¿Sí? ujú, básicamente. ¿Ok? ujú. Y cuando Dios crea el mundo, con la creación del mundo, viene la negación de Dios. Y ahí va. O sea, cuando Dios crea el mundo, viene la negación, y con la negación viene todo lo que consideramos malo o todo lo que consideramos pues Perfecto, como quien dice. imperfecto. Exactamente. O sea, la negación de lo uno, pues es la multiplicidad,
O sea, en el momento en que Dios crea el mundo, y como el mundo no es Dios, se niega Ujú, la unidad absoluta, ¿no? Y entonces se crean muchas cosas, ¿no? Yo aquí ujú, puse aquí unas manzanitas, pero bueno, la idea es que pues, la negación de la unidad es la multiplicidad. ujú, También cuando se crea el mundo, pues se niega la belleza absoluta y pues surge la fealdad, ¿verdad? ujú. Ujú. Ay, Gonz, qué chistosos muñequitos nos hiciste. Así es. Cuando se niega lo bueno, la bondad, pues surge Lo malo. lo malo. Cuando se niega lo verdadero, surge lo falso. Falso. Y cuando se niega la algueidad, pues ¿La qué, perdón? Absoluto. Ujú. es que no sé cómo decirlo en español. Es que en latín es exeidad, porque Exeidad. algo en latín es exis, pero, pero en español no existe la palabra, ¿no? Entonces, vamos a decir cuando se niega la realidad de algo, pues surge lo absurdo. Y yo, bueno, no se me ocurrió qué poner aquí, entonces puse esta figura Ujú, imposible, ¿no? Que es una figura que no puede existir en la vida real. Sí, bueno, si quieren verla más de cerca para que entiendan por qué no puede existir, pues ahí se las pongo. Ajá. Sí, a ver, vuelve otra vez a la anterior, Ujú. a tu lámina anterior. Cons. ¿Sí? Ah, Uno, a qué se llega ah, cuando hay negación de uno? a la multiplicidad, Ah, ok. Ajá. porque en el mundo real pues hay multiplicidad de cosas. Multiplicidad, ok. Ajá. Ujú, Pero ujú, también es cierto que lo que hay en el mundo de unidad, de belleza, de bondad, etcétera, pues proviene de Dios. O sea, ujú, todo en el mundo también tiene un poco de belleza, también tiene un poco de bondad y así, pues porque es creación de Dios, ¿no? O sea, no es como que Dios crea el ujú, mundo y ya, ahora sí, todo es feo y todo es malo y todo es, no, sí, no, sino que más bien todo lo que hay de bueno y de bello y de verdadero y de real en el mundo es gracias a Dios. ujú, ujú, Y lo que hay de malo y de feo y de falso no es gracias a Dios, sino que es debido a la negación, Ausencia. ¿a la que, perdón? es la La carencia nos carencia dice, de que te Dios. acuerdas de lo bueno. a la carencia Exactamente, de Dios, dice Coque, exactamente, tiene razón. exactamente. No sé si se acuerden que San Agustín de hecho explicaba el mal así. San Agustín decía es que el mal no existe, el mal es como el frío, ¿no? El frío no existe, sino que es la Ujú, ausencia de calor. ujú, Y Santo Tomás ujú, pues extiende, digámoslo así, esta cuestión no solamente a la maldad, sino a cualquier tipo de imperfección en el mundo. O sea, Dios no crea nada imperfecto. La imperfección proviene es una consecuencia de la negación de Dios. Ujú. ujú. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, 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 sí. Sí, Perfecto. Estaba yo sí, sí. pensando, ¿te acuerdas, Ujú, Tishita, cuando te platicaba yo de los niños que de pronto se sienten, uno de los mecanismos defensivos primarios, pues es la idea de fractura de escisión, pero una escisión no en dos, sino en muchas partes. ¿Te acuerdas que te ujú. decía yo que los agarraras y los Ajá. atacaras, Explica- ¿no? Ajá, y ahí es una multiplicidad, digamos, de cosas donde no se sienten uno. Estaba yo pensando ujú, cómo todo tiene un ujú, sentido, pues, ujú, ujú, ¿Ve? ujú. Sí. Sí, esencia. Nora, me dijiste eso. Ajá. Sí. Digo, me vino ahorita por las manzanitas, por el montón de manzanas, ¿no? Ujú, Ujú. Sí, 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 eso está interesante. Sí, y y en ese sentido lo uno es mejor que lo múltiple.
O sea, igual aquí viene la idea de perfección, ¿no? O sea, mientras una cosa más, una o mayor unidad tenga, más perfecta en estos términos, ¿no? Y, Claro. ujú. Igual, mientras una cosa tenga más belleza, es más perfecta, mientras tenga más bondad, es más perfecta, mientras Ujú, tenga más verdad, o sea, más verdadera, es más perfecta, y mientras tenga más realidad, también es más perfecta. ujú, ujú. 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 Sí. Bueno, por ejemplo, ahí podríamos sacar otro argumento en favor de Santo Tomás, ante la objeción que me hizo Tere hace un momentito, ¿no? O sea, por ejemplo, la piedra tiene menos unidad que un ser humano. ¿Por qué? Porque una piedra la puedes romper a la mitad pues no pasa nada. O sea, sus partes siguen siendo piedras. En cambio, Ujú. si un ser humano lo rompes a la mitad, pues ya lo Ya mataste. no O sea, existe. deja de ser ser Claro. humano. Deja de Ujú, ser Ujú, ser humano, simplemente, ¿no? ujú, ujú, En ese sentido, el ser humano tiene más unidad que la piedra. ujú. Porque la piedra ujú, la puedes romper y dividir, o sea, hacer múltiple, y cada y una de sigue sus siendo partes pie. siguen Ujú, siendo piedras. ujú, Ujú. ujú. O sea, nosotros nos parecemos más a Dios en ese sentido, ¿no, Gon? De que no podemos Exacta- partirnos, somos más parecidos ya al uno trascendental, ¿no? Así. Ajá, Ujú. exactamente. Y a ver, ahí les va una pregunta para que filosofen en términos de Santo Tomás. Así en estas cuestiones de la unidad, ¿por qué un ángel sería más uno que un ser humano? O sea, ¿por qué un ángel tendría aún más unidad que un ser humano? ¿O en qué sentido un ser humano tendría menos unidad que un ángel? A ver, En la déjame. esencia, Pero, Porque a ver, el porque ángel está más está, cerca de Dios. claro, digamos que, bueno, por lo que se dice, que eso yo, la verdad es que yo no lo sabía hasta que Alfredo me lo platicó, ¿no? Los ángeles y los arcángeles son, digamos, ah, son los seres favoritos de Dios y están más cerca de Él porque son, digamos, como predilectos. ujú, Nosotros somos inferiores a ellos en ujú, ese sentido. Estaba ujú. yo pensando en lo que dice acá San Pablo, como tú decías, ¿no? Y en sentido meramente filosófico, o sea, sin meternos en cuestiones de teología, ¿por qué un Ah, ángel sería más perfecto que un ser humano? porque es Oh, espíritu, exactamente, no tiene cuerpo. ¿Mm? exactamente, exactamente. El ser humano puede dividirse en espíritu y cuerpo. O sea, tú puedes, ujú. cuando te mueres, tu espíritu deja tu cuerpo. En Ajá, él es ese, más, o sea, ellos son más uno. exactamente. Un ángel no puede dividirse en ese sentido. O sea, como un ángel no tiene cuerpo, es puro espíritu, entonces es Ujú, más unidad que el ser Caso más humano. de perfección, claro. ujú, Entonces es más perfecto que un ser humano. Ujú. ujú, ujú. Ujú. Por eso ellos son bellos y son verdaderos y son Y buenos. buenos, Esa, ajá. son más bellos, más buenos que nosotros y más verdaderos y más Claro, reales. claro. Ujú. Pero No, según oye, este y sistema. siempre que aparecía un ángel cuando se le aparece a María y todo esto, ¿no? Siempre Ujú. eran bellísimos y tenían luz, ¿se acuerdan? Sí, bueno, ya en el, ¿cómo se llama? En el Nuevo Testamento, ¿no? Porque en Ajá, el sí, Antiguo Testamento, ¿en dónde sale? Elías, creo, ve un ángel, ¿no? Y son cosas como terribles, o sea, son seres, con muchos ojos y muchas alas y así como cosas, o sea, que dan miedo, pues, así ya. bien, bien tremendos, ¿no? Ujú, ujú. Pero Es que bueno, ese estaba enojado. ajá. O sea, ya las características que tengan, pues ya es cosa de la teología, justamente de la revelación y eso, ¿no? O Ujú, sea, en la filosofía, Santo Tomás te diría, pues nada más por la cuestión racional
de la escala de seres, pues hay que pensar que los ángeles son, o sea, como nosotros somos cuerpo y espíritu, una escala superior sería el espíritu así, pues, solito, ¿no? Puro. Puro. ¿Qué características tenga ese espíritu puro? Pues No lo sabemos. la filosofía no te lo va a decir, ¿no? Ujú. Y, o sea, ahí como que puedes reflexionar todo lo que quieras y la filosofía nunca te va a decir si Sí, tienen porque alas o eso si ya no es tienen alas, si biología. tienen, si son, guapos o no. O sea, eso no te lo va a decir la filosofía. Ujú. Bueno, y bueno, hasta aquí alguna duda, alguna cuestión sobre los trascendentales de Dios. No. No. Bueno. No, Y yo no, para yo. terminar, perdón. Ah, Y para terminar el día de hoy, eh, pues nada más les quería comentar rápidamente un poco de la ética y la política de Santo Tomás, que si bien no es el tema principal de sus escritos, también tiene muchas reflexiones pues, al respecto. ujú, En primer lugar, pues ya habíamos visto que la maldad es una negación, ¿no? ¿De qué es negación? Dice Santo Tomás, es negación de la ley natural. Y la ley natural es una ley que, según Santo Tomás, Dios ha puesto en nuestros corazones, o sea, está inscrita en nuestro corazón y que se conoce mediante la razón. O se puede conocer mediante la razón, aunque como no es muy obvia o como se necesita mucho esfuerzo racional para lograr verla, pues nos ayudamos con la revelación divina. Pero según Ujú. Santo Tomás, incluso los paganos, o sea, gente que no tiene acceso a la revelación, a la Biblia, mediante su puro razonamiento, podría llegar a conocer la ley natural de la moralidad. Y él pone como ejemplo, pues, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates y a todos ellos, que dice, pues es que ellos no conocían a Cristo y sin embargo con sus reflexiones llegaron a a ideas morales muy, muy elevadas, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo fue posible esto? Pues según Santo Tomás, porque estas reflexiones morales pues están inscritas en nuestros corazones ya desde que nacemos, por decirlo de algún modo. ¿Mm? ujú, Y el bien consiste en el acto voluntario de la búsqueda de la felicidad, siempre con respecto a la ley natural, ¿no? O sea que para Santo Tomás, el bien es la búsqueda de la felicidad según nuestra razón o según la ley natural de nuestra razón. Y esa felicidad, pues, ¿cuál es? Pues, como en la vida nunca vamos a poder tener felicidad absoluta, pues es la búsqueda de Dios. Ujú. ujú. Es un Oye, poco y similar, la ley natural, ¿quién la pone en los corazones? Dios la pone en los corazones de los hombres. ajá, está inscrita en nuestra alma, Ajá. ¿no? Y podemos, mediante la reflexión, verla por nosotros mismos. Ajá. ¿Mm? Ujú, Aristóteles también creía que el fin de la vida humana era la felicidad, nada más que él pues, postulaba otras cuestiones. Para Santo Tomás, el fin es la felicidad, pero con la búsqueda de Dios, ¿verdad? ujú, Y solamente hay, bueno, una observación interesante es que los actos buenos tienen que ser voluntarios para Santo Tomás. Si tú haces algo no voluntariamente, no se puede considerar moral. O sea, ni moral ni inmoral. O sea, un acto no voluntario es, según él, el que se hace por ignorancia, por miedo, por violencia o por alguna pasión extremadamente fuerte, ¿no? ujú. O sea, por ejemplo, si alguien te apunta con una pistola en la cabeza y te dice, mata a esta persona, tu acto no puede ser moralmente, digámoslo así, eh, ¿cómo decirlo? Puesto en tela de juicio.
Sí, por decirlo así. Ajá. No Ujú. podemos evaluarlo Ajá. plenamente en sentido moral porque es un acto Es hecho voluntario. con, Ujú, con violencia, ¿no? O sea, es un acto que no fue voluntario. ¿Mm? Ujú. ujú. Ok. O sea, esto es interesante porque Y Santo Tomás ya empieza Para, a analizar los actos de manera un poco más fina, ¿no? ajá, O sea, ya empieza a conceptualizar la idea de libertad y de responsabilidad desde una perspectiva un poco más fina, ¿no? ajá. O sea, es como decir, sí, sí, somos libres, pero ojo, hay muchas cosas que limitan nuestra libertad. Entre ellas, la ignorancia, el miedo, la violencia y las pasiones extremadamente fuertes, Sí, cierto. Ujú. ¿no? Ujú. Es cierto. Ujú. Y asimismo, si tú haces una cosa buena, Ujú. este, pero no es voluntaria, pues tampoco tiene ningún mérito. O sea, si alguien, por ejemplo, te apunta con una pistola en la cabeza y te dice, tienes que donar todos tus ahorros a los pobres, y Ujú. entonces tú los donas, ¿no? Ujú. Esa es una acción buena, por decirlo así, pero Ujú. no fue voluntaria, o sea, no bueno, tiene pero en ningún primer mérito. lugar, o sea, fue una acción buena, pero fue una acción de otro, no tuya. Obligada. Ujú. Fue una acción que fue motivada por una violencia. Exactamente. Oye, Entonces, Gus, pues yo creo que los jueces y todos tienen que saber de este tipo, de esta ética, ¿no? Y de estas cosas, ¿no? Yo creo, de esta filosofía. Bueno, de toda sí, esta sí, parte, ¿no? Para poder emitir un juicio correcto, ¿no? sí, o sea, todas estas cosas sí ya se toman en cuenta en los juicios, ¿no? O sea, Ujú, como por ejemplo cuando se habla de asesinato doloso y no doloso, o sea, el asesinato con dolo es el que se hace sabiendo lo que estás haciendo, y como premeditadamente y así, ¿no? ujú, Y el Ujú. no doloso es, por ejemplo, una persona que tiene problemas de ira, algún problema Es, mental de ira, y en es un arrebato mata a alguien. O sea, ujú, esa persona pues está constreñida, está influida por una pasión muy fuerte. ¿Es ujú. responsable? Sí, pero, Hay una digámoslo teoría. así, hay Ujú, un Ujú. atenuante, Ujú. exactamente. Ujú. hay el nombre que le llaman, que dicen en las películas, doloso y culposo, Ajá. Ah, sí. Ujú. ¿sí? Sí. Ujú. O Ajá, sea, es doloso, lo hiciste a propósito, culposo. Sí eres culpable, pero no lo hiciste a propósito. ajá, sí, Ujú. exactamente. Sí, ahí ya hay muchas distinciones y muchas sutilezas o sea, que es muy importante tenerlas en cuenta ujú, para juzgar a alguien, ¿no? Claro. O sea, Ujú. no es algo ahí que uno pueda pasarse así como, o sea, no es algo fácil, pues. ujú. 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 Incluso la diferencia de la ley en relación a la moral, ¿no? Y también es una cuestión, ajá, exactamente. O sea, que puedes violar una ley, digo, puedes violar una costumbre moral sin estar violando una ley legal, por Ujú. decirlo así, ¿no? Por Ujú. ejemplo, la infidelidad en muchos casos. O sea, la infidelidad en un noviazgo es inmoral, pero no es ilegal, ¿no? Ujú. Solamente sería ilegal cuando hay un contrato de por medio, o sea, un matrimonio, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. así, ahí hay Ujú. muchas sutilezas que se Ujú. deben tomar en cuenta, ¿verdad? Para Pero hacer yo este creo que dibujo. muy interesantes. Sí, 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 Ujú. totalmente. Es ahí esto es, o sea, lo que plantea Santo Tomás es apenas un inicio de esto, ¿no? O sea, ya han pasado más de 800 años desde que esto se planteó. Y ahora imagínense, hay, no sé, montones de libros de filosofía del derecho que tratan estas cuestiones, este, y ya no nada más ponen cuatro atenuantes, ¿no? Sino que son muchísimos y tienen muchos matices, y pero bueno, hay que empezar comprendiendo algunos conceptos básicos, ¿no? Hay que empezar por Ujú. algún lado. Ujú. Ujú. Y en materia de política, Santo Tomás tampoco dice mucho.
pero cuando llega a abordar el tema, lo trata dentro de la ética. Para Santo Tomás, la política es una extensión de la ética. Nada más que en lugar de hablar de una persona, hablas de muchas personas, ¿no? Ujú, Y el fin de la política, en cualquier caso, en cualquier tipo de gobierno, pues es la búsqueda del bien común. O, Lo cual o- no sucede. la cual no sí, sucede. eso, Ajá, exactamente. Y dice Santo Tomás que en el caso de que no suceda, como la política se basa en la comunidad, o sea, en el bien de la comunidad, si el político no busca eso, o sea, si busca su bien individual, entonces nosotros tenemos el derecho a deponerlo, o sea, a destituirlo, a sacarlo, pues. Y en Lo casos cual tampoco extremos, ¿cómo? sucede. Perdón. Lo cual tampoco sucede. Lo cual tampoco sucede, pero tenemos el derecho, según Santo El derecho Tomás, nada más. tenemos el Exacto. derecho de destituirlo y en casos extremos hasta, pues, guillotinarlo. Pero debería ser, ¿no, Tere? Exacto. Con la tienda ahorita, pero no existe real. Bueno, ya Maduro, ya Pues Exactamente. sí, ajá, algo. ajá, sí, 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 Santo Tomás nunca se inclina por ninguna forma de gobierno específica. Ajá. O sea, él nunca te dice, no, es que la monarquía es mejor, no, es que la democracia, no, o sea, él más bien dice, cualquiera es buena siempre y cuando aquellos que estén en el gobierno Hagan busquen algo el por el bien bien común. común. Así es. bien común. ¿Mm? Y en ese sentido, si no cumplen el bien común, el pueblo, o sea, la mayoría, tiene el derecho a, pues, a sacarlos y en caso Ujú. extremo hasta matarlos, ¿no? O sea, y esta opinión, piénsenlo ustedes, en la Edad Media es muy escandalosa. O sea, porque en la Edad Media la forma de gobierno principal, pues, era la de los reyes y la forma en que se pasaba el gobierno a otros era mediante la herencia, o sea, el gobierno se heredaba, ¿no? Ujú, ujú, Y en muchos casos el gobierno se intentaba justificar apelando a una decisión divina. O sea, decía, no, pues es que tal rey es rey porque Dios así ujú, lo quiso, ujú, ¿no? Y muchos reyes hasta buscaban la bendición del Papa y muchos reyes también tenían que ser coronados por el Papa para que su reinado fuera oficial, por decirlo de algún modo. Y aquí Santo Tomás, o sea, él dice, no, o sea, todo eso pues no tiene ninguna validez, ¿no? El único criterio para validar un gobierno, pues es que se busque el bien común. Ujú. ujú. De hecho, este tipo de opiniones, cuando muere Santo Tomás, varias de sus tesis, o sea, de sus ideas, creo que fueron 100, no, fueron 216 de sus tesis, o sea, de sus ideas, fueron incluidas en los libros prohibidos de la iglesia. O sea, fueron sancionadas por la iglesia, ¿no? Ya después de un rato se quitaron de los libros prohibidos, pero pues sí fue escandaloso en un momento dado. Ujú. Ujú. Y Pues pues este tipo sí, de pensamiento sobre política me imagino que ha de haber sido terrible, ¿no? Es, o sea, si no haces algo por el bien común, es legítimo que se te pueda deponer, pues yo creo que ninguno de ellos estaba en pues no, esa actitud, no a ¿no? ningún rey, a ningún No, papa, a de ninguno de acuerdo. esos le gustó eso, ¿no? Pues no. Claro, a nadie le gustó. Ah, Ujú. Así es, así es. Sí. ¿Alguna duda, alguna objeción a Santo Tomás? No. 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 Hay que volverla a repasar así en la casa para, para entenderlo bien, bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye, Gons, tú Ujú. dijiste que tú estabas ya en YouTube, Ajá. ¿verdad? Sí, ahí Pero está. pusiste varias cosas. ¿Cómo se busca en YouTube? Porque yo sé que YouTube busca como por nombre o algo. Si Ujú. ponemos Gonzalo Guichol, ¿sales tú ahí o cómo es? No porque los videos
yo les mandé un enlace Sí, nos mandaste un donde enlace. está ahí Ajá, toda la lista de los videos. Ujú. ajá. Este, no salen en el buscador porque no están públicos. O sea, solamente puedes acceder a ellos si te metes al enlace que le, Y picarle el que les enlace. mandé. Ajá, Ah, hay que picar en el ¿A enlace. ok. este donde nos juntamos aquí todos? Ajá, sí, sí, sí. Ok. Oye, Sí. pero nos puedes seguir mandando así como particularmente a nosotros las clases, como lo has estado haciendo, Ah, sí, también. independientemente del YouTube. Ah, también sí, 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 si Sí, quieren, Al chat. mejor, se las voy poniendo en el chat, así Ujú. el link, ajá, la el clase, link de sí, cada clase particular, sí, también. Ujú. mejor, ¿verdad? Sí, Sí, como quieran, sí, sí, está bien. Ujú. ok, perfecto, vos, muy bien. Muy Súper, bien. Entonces, súper interesante, ¿verdad? De Santo Tomás. Sí. Tenemos también la próxima semana tenemos clase, ¿verdad? No, 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 es la siguiente hasta no. la siguiente, Cada de 15 dos. Ok. días, Anita, cada 15 días. Cada Un 15 martes sí, días, un ok, martes no. perfecto, ¿Verdad, Gus? Un perfecto. martes sí y un martes no. Sí, Ok, sí, sí, sí. Ujú. O sea, hasta el martes 27. perfectísimo. Sí, hoy es 13, el 20 no y el 27 sí. Ok. ¿Así Ajá, no? justamente. ¿y Ajá. qué Oye, vamos a ver Gus, este martes? El martes que sigue, estoy pensando en hacer una clase de los no tan famosos medievales. O Ok. sea, Ah, ya les presenté a los dos así, a los ujú, grandes, por decirlo así. ujú, Y San la Agustín y próxima, Santo Tomás. Ok. ajá. Y la ¿Y los próxima otros? va a ser a otros no tan famosos, Ujú. ujú, como un filósofo llamado Pseudo Dionisio, ujú, que es el padre de la mística. Bueno, se lo considera el padre de la mística. ujú, Este, a otro filósofo llamado Abelardo, que tuvo ujú, una historia de amor muy interesante. O sea, era de la iglesia y tuvo una historia de amor, aún así. Eh, ujú. y hablarles un poquito de la filosofía árabe. O sea, Oye, Ay, Gus, esto va a estar padrísimo. oye, ajá, Gus, esas A tres cositas. Teilhard de Chardin era más bien teólogo, o sea, ¿tú conoces algo de Teilhard de Chardin? ¿Cómo? Ah, ya, él ajá, era sacerdote. Ajá, ¿Era sacerdote? O sea, más sí. bien su teoría es teología, porque él es muy famoso también, pero él es más que filósofo teólogo, o no. no, él ya es más contemporáneo. Bueno, o sea, en primer lugar, él ya es más, creo que es del siglo XIX, XX, Ah, no sé, ya, pero él ok. ya es muy contemporáneo. Y Ujú. él es teólogo y científico. Ah, ok. Él, hace una teoría de la evolución. O Ujú, bueno, más bien toma la teoría de la evolución de Darwin y ujú, la hace compatible con el cristianismo, mm, Oh, porque hubo mucha disputa, ¿no? O sea, cuando Darwin sacó su teoría, esta de que ujú, venimos de los monos, tuvo ajá. muchos problemas con el cristianismo, ¿no? Que decían, no, cómo va a ser que el hombre viniera de los monos y va en contra de la doctrina de la creación del Génesis y todo eso. Ujú, Y ujú, este cuate lo que hace es intentar juntar ambas cosas, o sea, ah, hacer compatibles ambas cosas. mm, ujú, Y es un cuate que pues es un científico, ¿no? O sea, con datos duros también pues, ujú. intenta hacer ujú. esta compatibilización, ¿verdad? Ah, qué padre. Ajá. Qué padre, ahora sí que También capaz. vamos a ver a Berroes, ¿no? Tenemos Averroes, cada ajá, rato. Sí. justamente, Ajá. justamente. Padrísimo. Ujú. Ujú. Ok, Y si pueden ver una película llamada El nombre de la rosa, se las recomiendo Ah, es muy muchísimo. buena. Ah, ¿el ese es nombre de la rosa? Ajá, El ¿El nombre de la rosa. ujú. nombre de la rosa o el hombre de la rosa? No, el nombre, ¿verdad? El Nombre. nombre. Ajá, Ajá, el nombre de la rosa. Es una ah, película muy buena ajá, que es como una especie de película de detectives, pero medieval, porque ah, trata de cómo se resuelve un asesinato en una abadía, ujú, pero te muestra muy bien cómo es esta cuestión de la fe y la razón.
O sea, cómo es que conviven la fe por un lado y la razón por otro lado, ¿no? Ok, para la Y, Ok. próxima vez. ¿Estará, Sí. estará en Netflix? Yo creo que está en Netflix, ¿verdad? Yo creo. no sé, no la he checado, Es de Ajá. Humberto Eco, ¿cómo? es de Humberto Eco, Ajá, está basado en la novela de Humberto Eco que se llama la igual, novela de, sí. Ujú. sí. Nomás que la novela es chista pesadita. O sea, no nada más físicamente porque está grande, sino que es un poquito difícil de leer. Ujú. La película es padrísima. La película es un poco más fácil, Sí. porque en el libro sí te plantea los razonamientos que hace el detective sacerdote, pero te los plantea de manera muy, 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 muy minuciosa. Entonces, Mm, hay Eco es que muy leerlo. complicado. Cantada. Ajá. Ajá. Y en la película, pues, como es película, como que te lo hace más light, ¿no? ujú. O sea, le Ujú. quita mucho de ese peso. Pero Ujú. bueno, si quieren también leer el libro, pues adelante, está muy bueno, aunque es un libro que hay que leerse pues con calma. Ujú. Mm, Ujú. Eco es muy complicado, Sí, ¿sí? así es. Muy rebuscado, ¿no? mm. Ajá. Sí, Ok. sí, sí. Es que él era experto en Edad Media, en medievales también. O sea, y pues se ve muy claramente eso en su novela. Y el asesinato es muy interesante. Ajá, sí, 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 está súper interesante todo. Y bueno, y si la ven, les comento una cuestión que pasa ahí en la película para que entiendan. Y es que en la Edad Media se pensaba que Aristóteles había escrito un libro sobre la comedia y que ese libro estaba perdido. Y en Mm, la película novela te plantean que ese libro sí existe dentro de una abadía. Ujú. Ujú. Y bueno, pues de hecho ha habido muchísimas discusiones sobre si ese libro existe realmente o no existe. En la película te plantean que sí existe y que está ahí en la abadía, pero pues Ujú. sí es un problema filosófico, digo, un problema Ujú. histórico, filosófico, auténtico, ¿no? O sea, basado en mm. la vida real, en las discusiones reales. Ujú. Ok, Ujú. Y Lindo. bueno. Ujú. Sí. Muchas gracias, Gons. Ah, Ahora no, sí ¿de que qué? Gracias a ustedes. y Gracias a entonces ustedes, 15 sí. días nos vemos, en Gons. 15 días Claro nos que volvemos sí, a ver. claro que sí. Ándele. Ujú. Nos Muchas recuerdas favorito. gracias. Sí, sí, Buenas claro que sí. noches a Bueno, todos. bueno, Buenas Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. cuídense Bye. mucho. buenas noches. Igualmente, Gons. Entonces Gracias, nos vemos para Gon. la otra. Sí, Ujú. muy, muy contentos, ¿eh? Muy, muy buenas clases. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ok. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.